El discipulado es ese llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Así que el discipulado es un llamado divino. El discipulado, lo primero que vamos a considerar es que es un llamado divino. Es un llamado divino. Dios es quien llama. En otras palabras, el discipulado es una invitación de Dios y envuelve una invitación de Dios y envuelve una respuesta nuestra. La cuestión es cómo vamos a responder a ella. Por ejemplo, y el discipulado no se limita en el Nuevo Testamento. El discipulado, ¿verdad? Ese llamado, esa invitación de Dios y esa respuesta, ese llamado divino, está desde el mismo principio que Dios está llamando. Éxodo capítulo 6, versículo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pueblo de Egipto estaba esclavo por 400 años. El pueblo de Israel estaba esclavo por 400 años de los egipcios. Y aquí, cuando Moisés se encontró con el primer encontronazo con el faraón, que el faraón se negó, se resistió. Jehová le habló a Moisés, dice: os tomaré por mi pueblo. Le recordó: os tomaré, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Cuando tú te ves en esa situación de que las cosas se ponen hostiles, se ponen color de hormiga brava en tu vida, tú tienes que acordarte de que tú le perteneces a Dios. Tú eres pueblo de Dios y Él es tu Dios. Él es tu Señor. En Levítico 26:12 también, ahí habla aún más. Dice: andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. O sea, el lugar, Dios habitará en medio de ellos. En Mateo 11:28 Jesús también envuelve invitación y envuelve respuesta. Invitación: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y la respuesta, la invitación de Dios en Cristo Jesús, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es un venir a Él. El llamado es a Él. El llamado es a Él, a Dios. Así que el discipulado es un llamado divino a Él. Número 2, el discipulado es un proceso transformador para nuestras vidas que envuelve enseñanza y envuelve disciplina. Enseñanza y disciplina. Y tiene como objetivo aprender de Jesús para ser más como Él. Tal y como dice en Lucas capítulo 6 versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior, nunca será superior a su maestro, pero será como su maestro. O sea, el discípulo no va a ser el maestro. Cuando nosotros en las pasadas semanas, este servidor les llamó a ustedes personalmente para tener para personalmente acercarnos a ustedes en lo que tiene que ver con discipulado. Esto es lo que el Señor tenía en mi corazón. Pero la realidad es esta, que nosotros estamos siendo discipulados por el Señor.
Y el Señor utiliza vasijas, ¿verdad? Vasijas que han recibido del Señor, pero ustedes, el Señor, por el poder del Espíritu Santo, es quien nos discipula, es quien nos capacita. Y siempre hay impedimentos, siempre va a haber lucha para ese proceso, porque el enemigo no quiere que Satanás no quiere que el Hijo, que Cristo Jesús sea formado en nuestras vidas. Todo aquello que huela a Cristo, el enemigo lo aborrece y va a buscar cualquier forma. Es una guerra espiritual. Tenemos que conocer quién es nuestro verdadero enemigo para poderlo identificar. Nuestro enemigo no es la persona que nos hizo daño. Nuestro enemigo es Satanás y utiliza cualquier cosa para sacarnos de nuestras casillas. En este llamado del Señor nos vamos a encontrar también, así como Jesús también se encontró con aquellos que Él llamó y aquellos que dieron excusas. Los llamados que dieron excusas. Y vamos a ver en el capítulo, si me acompañan, abrimos nuestras Biblias. Esto no es el pasaje central, pero bueno, vamos a comenzar aquí en nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículos 58 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 58 al 62. Perdón, del versículo 57. ¿Verdad? Y está hablando aquellos, Jesús estaba hablando a la multitud, y cuando habla en los evangelios de que Jesús se dirige a la multitud, es aquellos que veían que Jesús hacía milagros, veían que Jesús les daba de comer, veían que Jesús hacía sanidades, liberaciones y todas esas cosas, y la multitud venía a Él tras las cosas que hacía Jesús. Y se quedaban maravillados. Y obviamente se quedaban maravillados y ellos y había un reconocimiento, ¿verdad? Pero ese reconocimiento es lo equivalente al reconocimiento cuando nosotros nos quedamos nada más que en salvación. Ustedes han escuchado a personas que dicen, sí, yo recibí al Señor, a Jesús como mi Señor y Salvador hace muchos años, me acuerdo de la fecha y ahí quedó. Pero no ha habido crecimiento. Solo, ¿verdad? Puro evangelismo, puro alcance, pero de ahí se queda, de ahí no pasa, ¿verdad? Y la multitud representa a ese tipo de persona que ve a Jesús por las cosas que Él hace, los milagros que Él hace, el beneficio de que Jesús es el Salvador, el beneficio de Jesús fue enviado de Dios, pero ahí queda todo. Y la pregunta es esta en nuestras vidas: ¿cómo estamos nosotros en el Señor? ¿Hasta dónde está nuestra relación con el Señor? ¿Hasta dónde nosotros deseamos más de Dios, que Él sea formado en nuestras vidas? Entonces, siempre en la multitud vino uno, aquí en el versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, o sea, yendo ellos, Jesús y sus discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo al otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos aquí la condición del corazón
de esas personas. Jesús, el llamado está. Jesús desea que todos los hombres vengan a conocernos, le conozcan. Jesús desea alcanzarnos a nosotros. Jesús nos está llamando a nosotros. Pero ¿cuál es la excusa que nosotros estamos poniendo? En mi tiempo, más joven, era: Señor, deja que yo termine mi carrera. O Señor, deja que mis hijos crezcan, o sean más grandes. O Señor, excusas. Y el tema es que el llamado está porque es irrevocable, pero nosotros dilatamos ese proceso de formación. Y Jesús quiere formar su carácter en nuestras vidas. Otro ejemplo que no lo vamos a ver, pero ustedes lo conocen, se llama el ejemplo del joven rico. ¿Verdad? Que lo encontramos en Mateo 19:21. Ustedes lo pueden ver en sus notas. El joven rico. El joven rico que dio testimonio de que conocía los mandamientos, de que seguía los mandamientos. Y Jesús le hizo, y si ven el pasaje bien, Jesús le decía: no matarás, no adulterarás, no, pero, ¿verdad? Y todo esto he dado testimonio. Pero Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y el joven rico, dice la Escritura, de que se puso muy triste porque era muy rico. Tenía su tesoro puesto en esas cosas. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestra excusa? Dios nos está llamando. ¿Cuál es la excusa que le vamos a poner al Señor? También vemos en el Nuevo Testamento el otro ejemplo: los llamados y le siguieron. Aquellos que fueron llamados y le siguieron. ¿Verdad? La palabra nos habla en Mateo capítulo 4 de Simón Pedro y Andrés. Simón Pedro y Andrés, que dejaron las redes, eran pescadores y dejaron las redes. Jesús les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. El otro ejemplo, más adelante en Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22, Jacobo y Juan, ¿verdad? Jesús les llamó, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Dice que Jesús les llamó y Jacobo y Juan dejaron la barca con Zebedeo su padre en la barca, que estaban remendando las redes. Él les llamó y al instante dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Mateo capítulo 9 habla de Mateo, que era un recogedor de impuestos, sentado en el banco de los tributos. Y Jesús le dijo: sígueme. Y ahí mismo Mateo lo dejó todo y le siguió. En Juan 1:43, cuando Jesús llamó a Felipe, ¿verdad? Y Jesús llamó a Felipe y Felipe trajo a Natanael. Y Felipe le dijo a Natanael: este es aquel de quien se había anunciado. O sea, dando a entender que Felipe creyó y le siguió. ¿Cómo es posible? La pregunta es: ¿qué fue lo que le llevó a estos hombres a dejarlo todo y seguirlo? Dejarlo todo al instante. Imagínense ustedes que alguien venga y toque la puerta y ustedes déjenlo todo y le sigan. Así fue lo que hicieron. 4 pescadores en ocasiones separadas. Jesús les llamó y dejaron la barca, dejaron las redes y le siguieron. Cobrador de impuestos dejó la cobranza de impuestos y le siguió. Ellos hubieran podido haber dicho: déjame investigar un poco acerca de quién es este hombre. Déjame aprender un poco. Yo quiero aprender primero para ver lo que voy a creer. Después de todo, hay tanto loco en la calle. ¿Cómo yo sé que este es el Jesús de quien dice la gente que es? No. Mira, yo me quedo mejor con lo mío aquí
Y yo aprendo, tú enséñame, yo aprendo, pero yo tomo la decisión. Yo quiero tomar una decisión educada. El tema es que cuando el seguir a Cristo no es seguir una religión. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro. Nosotros fuimos criados en nuestros países y aún llegamos a este país, algunos de ustedes llegaron a este país con arrastres de las tradiciones de aquella religión que era la oficial en nuestros países. Y entonces alguien nos habló, yo les puedo hablar por lo menos por mí, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, tenía 7 años de edad y hasta los 7 años de edad yo iba a un colegio parroquial. Mi abuela me llevaba a misa y yo sabía que yo sentía que Dios me estaba llamando desde pequeño. Mi otro abuelo decía que antes yo me ponía unas batas y empezaba a predicar desde entonces. Como si fuera sacerdote y todas esas cosas. Pero bueno, era muy joven, yo tenía 7 años apenas. Y entonces lo que ocurrió fue que mis padres llegaron a una iglesia donde mis tíos eran parte del liderazgo, junto a otros líderes, y fueron una vez, y a la segunda vez, mis padres estaban pasando adelante, llorando los dos, porque habían recibido al Señor. Hubo un cambio ahí. Y desde ese momento, nosotros empezamos a ir a esa iglesia, y esa fue la iglesia donde yo me crié. Y el tema es que para mí, en mi perspectiva, en mi conocimiento tan limitado, nosotros éramos de esta religión y nos convertimos a esta otra religión llamada evangélica. Y muchos de nosotros venimos al Señor, o clamamos haber venido al Señor bajo esa paradigma que nosotros dejamos de ser de esta religión para convertirnos a evangélicos. O sea, salimos de una religión y entramos a otra religión. Y entonces, con ese paradigma, pues nosotros venimos, abrazamos esa religión porque estamos aprendiendo de esa religión. Pero Jesús no es una religión. Jesús es una persona. Y Él desea revelarse y formar su carácter en nuestras vidas. Y les quiero someter que esos discípulos que le siguieron al instante, ellos no vieron al hombre de carne y hueso que les dijo, sígueme. Había algo sobrenatural en ese hombre que venía. Era mucho más fuerte de lo que sus ojos podían ver en ese hombre. Y ellos respondieron a la voz, no de carne y sangre, ellos respondieron a la voz del Espíritu Santo, que es uno con ese hombre, ¿verdad? Con Jesús. El Padre llamando, el Espíritu Santo convenciendo a sus corazones, y al instante les dejaron. ¿Esa ha sido tu experiencia? ¿Esa ha sido la experiencia tuya? ¿Saben qué? Yo me crié en la iglesia, pero no fue hasta que yo tuve 21 años que yo entendí que yo no era evangélico. Yo era de Cristo. Yo soy de Cristo. Mi sentido de pertenencia es en Cristo. Por eso es que Pablo pudo decirle a los atenienses, y aquí me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Pablo diciéndole a los atenienses que eran unos hombres religiosos en el Areópago con todos esos dioses, y había una estatua y un cartel que decía al Dios no conocido. Y Pablo les podía decir, yo veo que sois muy religiosos, pero Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios ha venido a poner su lugar de morada en cada uno de nuestros corazones. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y el discipulado trata con el ser, no con el hacer. Dios desea formar el carácter de Cristo Jesús
en nuestras vidas para que la vida de Cristo fluya a través de nosotros, para que la vida de Cristo y todo lo que es de Cristo perspire en nuestra vida, todo lo que hay en mí clame a Cristo. No es religión, no es ser evangélico, no es ser bautista, no es ser metodista. Gloria al Señor por todas esas denominaciones. Ahí hay pueblo de Dios. Ahí el Señor se está moviendo. El Señor se revela. Todas esas cosas. Pero no es la estructura. No es la institución. No es estar en una institución y convertirnos a otra institución. ¿Me doy a entender? Es el ser de nosotros. Y esos discípulos, lo que vieron, esos discípulos que eran gente no educada, muchos de ellos, no conocedores. Mateo era un hombre, el ser cobrador de impuestos era una profesión non grata ante el pueblo, ante la sociedad. Esos son los hombres que le siguieron. Así. Hubo algo que vieron, algo sobrenatural. De manera que esos fueron los que Jesús llamó y les siguieron. Si me acompañan, por favor, a Lucas capítulo, un par de páginas adelante. Ellos, me pregunto yo, esos discípulos no cuestionaron, esos hombres no cuestionaron, esos hombres no quisieron, no indagaron, ellos sencillamente les siguieron. ¿Se imaginarían ellos el precio tan alto que pagarían por seguir a Jesús? Consideremos esto, el costo del discipulado, porque en esto de ser discipulado, en esto de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, hay un precio. Vamos a ver en el versículo 25 al 33, Lucas capítulo 14. Vamos a ver varias cosas que el Señor nos quiere hablar aquí. Dice, grandes multitudes iban con él, y moviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide concesiones de paz. Versículo 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estás consciente del costo del discipulado? ¿Estás consciente del precio de que nuestra salvación es la obra justificadora que Dios hizo en Cristo Jesús, de satisfacer la justicia de Dios y el castigo de Dios por nuestro pecado? Él lo recibió en nuestro lugar. Jesús lo recibió en nuestro lugar. Y cuando nosotros le recibimos con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser, somos salvos, hallamos vida eterna. Pero el discipulado es aquello de que le estamos siguiendo con un fin, con el fin de que Él sea formado, Él sea visto en mi vida, de que Cristo Jesús sea visto en mi vida. Y para eso hay un costo, para eso hay un precio. El seguir a Jesús, conlleva
una abnegación de sí mismo y de su familia por la causa de Cristo. El seguir a Jesús conlleva una abnegación de sí mismo y su familia por la causa de Cristo. Pongamos esto en perspectiva. Aquí dice, si alguno viene a mí, o sea, venimos a Él, como decían esas personas, te seguiré a donde quieras, pero deja que yo me despida, deja que yo entierre. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Aquí no está diciendo bajo ningún concepto que nosotros vamos a agarrar un bate y le vamos a caer arriba a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas. Y que después nos vamos a suicidar. Eso no está diciendo eso. Ahí lo que está diciendo es, si alguno ama a lo que tiene a su alrededor por encima de mí, si todas esas personas, incluyendo a tu propia vida, va por encima del seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Te vas a quedar en la parte superficial de esa salvación primera, de ser justificado. Te vas a quedar en eso de ser, de que Jesús te salvó, ¿verdad? Pero no vas a experimentar esa transformación, no vas a experimentar ese cambio en tu vida, no vas a experimentar eso de estar en el propósito de Dios. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones de nuestras vidas, las situaciones adversas, lo que en Efesios capítulo 6 habla como el día malo. El día malo es ese día de adversidad, el día que vienen las pruebas bien grandes de enfermedad, de divorcio, de que si el marido me es infiel, o mi mujer me abandonó, o que mis hijos se pusieron rebeldes, o drogas, o lo que sea, o si no, quedé desempleado, desempleada, o si no, pues de repente, pues la persona que es el dueño del lugar donde yo vivo, pues ya no quiere que yo viva ahí, me está sacando de la casa. Situaciones que nos ponen a nosotros, el día malo, cualquier situación adversa, por más que sea, ¿verdad? Si nosotros no estamos afincados en el Señor, nosotros sabemos a quién clamar, nosotros sabemos, nosotros le hemos recibido, pero no está ese disfrute de la salvación en nuestra vida. Nos quedamos en la orilla. Como por decir así, el jugador de béisbol que se queda en el banco. No está participando del juego aquí. Se queda en las gradas aquí, se queda aquí observando, disfrutando. ¡Hey, qué bueno! Pero está aquí. No está aquí. No está, ¿verdad? Y lo que ocurre con ese tipo de jugadores es que pierde la práctica o pierde porque no está activo. Yo estuve en un equipo de baloncesto cuando yo estaba en 6º grado y a mí era tan y tan malo que a mí me pusieron en las bancas. Y estaba en la banca todo el tiempo. Entonces, ¿cómo rayos yo iba a progresar si me tenían en la banca? Pero llegó un momento que me acomodé y ¡ay, ya, qué bueno! Y así me acomodaba así, y cuando viene a ver, ¿para qué yo estoy viniendo aquí? ¿Para qué? ¿De qué me sirve esto? Y le dije a mi madre, no me vuelvas a traer más. Y eso ocurre en la iglesia mucho. Eso ocurre cuando nosotros venimos al Señor y nos quedamos ahí en justificación, nos quedamos ahí en eso del gozo de la salvación. Venimos, nos gustan los hermanos, nos caen bien. Digo, algunos que les caen mal también, pero nos caen bien los hermanos, nos gusta la comida después del servicio, todo ese tipo de cosas, pero no hay un crecimiento en nuestras vidas y cuando viene a ver, no hay un sentido de urgencia por los tiempos y cuando viene a ver, nos vamos evaporando. O si no, estamos de picaflor de iglesia en iglesia, viendo a ver, no, porque en aquella iglesia
Se siente tanto gozo y todo el gozo, las baterías, todo el ruido, todas las cosas así, wow, así. Y cuando viene a ver, no hay crecimiento y todo se queda así superficial. Padres, madres, mujeres, hijos. Cuando todo eso ocupa un lugar preeminente en nuestras vidas, por encima del Señor, no podemos ser sus discípulos. Lo segundo es, el seguir a Jesús conlleva morir a nosotros mismos por la causa de Cristo. Morir a nosotros mismos por la causa de Cristo. De ahí es que dice, tome su cruz. Sígame. En Mateo lo dice distinto. Dice, en Lucas 9:23 dice, tome su cruz cada día. No es tomar la cruz un día a la vez, un día nada más. No es tomar la cruz, por decir así, el Viernes Santo. Es cada día. Es un morir a yo. Todos sabemos lo que nos toca. ¿En qué manera? ¿Qué significa el morir a yo? Yo sé lo que me toca a mí. Tercero, el seguir a Jesús conlleva un compromiso total con seguir a Cristo. Fíjense que en el versículo, segunda parte del versículo 27 dice, el que viene, ir en pos de mí. Es un compromiso total. Es a Cristo que usted está viniendo. A Él es quien tú te estás congregando. Y cuando nosotros entendamos eso, que nosotros el objeto de nuestra devoción, de nuestro amor es Cristo Jesús, ahí es donde se engrandece nuestra relación, sienta raíces, echamos raíces en nuestra comunión con el Señor y entonces estamos afincados y partiendo de de estar arraigados en Él es que vamos a crecer para los lados, porque ustedes ven la mata, yo no soy jardinero y muchísimo menos, pero ¿cuántas plantas tú las siembras, verdad? Y echan raíces hacia abajo. Y cuando están bien arraigadas, empiezan a echar hijos para los lados. Así es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, y esto, el que me oiga, ¿verdad? Ustedes, pues quizás no, pero los que nos oigan en YouTube, quizás van a pensar, esto va en contra de la corriente. Sí es en contra de la corriente. Porque la mayoría de las veces, y yo, como dije la semana pasada, yo no voy a criticar al pueblo de Dios desde el púlpito, no lo voy a hacer, pero muchas veces nosotros pensamos crecimiento en personas en los bancos. Y el crecimiento que Dios desea es crecimiento de echar raíces, porque cuando tú estás arraigado en el Señor, entonces esa mata va a echar hijos. Entonces el crecimiento viene. Porque Dios pone esa carga en ti. Y la pone en ti no porque tú pasaste el curso tal o más cual, no porque tú fuiste a la capacitación tal o más cual, no porque fuiste al curso para hacerte bautizado, como, ¿verdad? No, es porque Dios está haciendo una obra en tu vida de adentro hacia afuera. Y entonces tú no puedes parar de proclamar el Evangelio. Por eso el discipulado es importante en la iglesia. ¿Me doy a entender? Es echando raíces, pero eso conlleva un compromiso total con seguir a Cristo, porque si no existe ese compromiso, de ninguna manera vamos a echar raíces. Esa semilla va a caer en terreno superficial y viene cualquier viento y cualquier circunstancia en nuestras vidas y nos roba. Es echar raíces hacia abajo. Cuando echamos raíces, dice la palabra, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. El cedro del Líbano, el cedro es una madera muy dura y en el Líbano
es donde se dan muchos cedros, muchos árboles de cedro, ¿verdad? Y dice, como la palmera, porque la palmera echa raíces hacia abajo, y crecerá como cedro en el Líbano, porque es madera dura, que está fortalecido, que está fuerte, está afincado. Y cuando vienen las circunstancias, y cuando vienen los vientos, y cuando vienen las cosas en nuestras vidas, el justo florecerá como la palmera, y crecerá como cedro en el Líbano. Estamos firmes en el Señor. Y no nos dejamos robar. Y no dejamos que las circunstancias nos lleven. Un compromiso total de ir en pos de Él. Y luego dice en el versículo 33. El seguir a Cristo, un abandono de sus propios deseos y posesiones por la causa de Cristo. La pregunta es, ¿por qué un precio tan alto para seguir a Cristo? ¿Por qué un precio tan alto? Después de todo Él lo pagó en la cruz. Después de todo Él pagó por mí. ¿Por qué yo? Y esto es lo que algunas sectas, ¿verdad? Entiéndase, los creciendo en gracia y demás, han adoptado que no es necesario esto. Porque ya una vez lo hizo, ya es suficiente. Y eso es herejía, quiere decirle, eso es falsa doctrina. Él lo hizo, lo ejecutó, pero Él lo ejecutó no por nosotros. Él lo ejecutó porque Él nos quiere reunir en Él, nos quiere traer en Él, es por causa de su gloria. ¿Por qué un precio tan alto para seguir a Cristo? Por favor, vayamos a Juan capítulo 12, versículo 25. Ven, usualmente yo no les doy notas así, pero hoy era importante que las tuviéramos, ¿verdad? Dios nos está hablando, ¿verdad que sí? Juan capítulo 12, versículo 25. Y vamos a ir por varios versículos. Juan 12, 25, Romanos 14, 7 al 8, y yo leo Gálatas 2, 20. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. ¿Por qué un precio tan alto para seguir a Cristo? Para vida eterna. Para vida eterna. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, muchas gracias. Entonces, ¿por qué un precio tan alto para seguir a Cristo? Primero, para vida eterna. Número 2, ¿vivimos para quién? ¿Para nosotros? No, vivimos para el Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Vivimos en la fe de Cristo. Vivimos en la fe de Cristo. En los versículos 28, volvamos retomando aquí en Lucas capítulo 14, en los versículos 28 al 30, vemos aquí que Jesús hace una ilustración. Primero dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Queriendo edificar una torre. El discipulado con propósito es una preparación para edificar. Para edificar. Aquí en el ejemplo es edificar una torre. Pero, ¿verdad? Nosotros hemos sido puestos en un cuerpo de creyentes. Y nosotros hemos sido llamados para edificar el cuerpo de Cristo. Para edificar. Entonces, en ese trabajo de edificación, ¿verdad? Hay una preparación.
Como el que va a edificar una torre, primero calcula los gastos. Aquí tenemos una persona en construcción, calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita. Toma inventario de lo que tiene. No sea que después que haya puesto el cimiento decía, me quedé corto, no tengo plata, se me acabó el presupuesto y se quedó la obra a mitad. ¿No les aparece eso en nuestros países muchas veces cuando vienen los presidentes, los primeros ministros, el primer mandatario del país, que viene con proyectos rimbombantes, de momento se le acaba el presupuesto porque se lo comió, porque hizo chanchullos, como llaman en mi país, y de repente pues quedó el cimiento puesto nada más, ¿verdad? Hay una preparación, porque si no hay una preparación, va a haber fracaso. Y cuando nosotros nos quedamos solamente en la parte superficial en nuestra comunión con el Señor, en la parte de salvación, de que somos salvos y con eso nos conformamos y no hay crecimiento, lo que ocurre es que va a haber fracaso cuando alguien venga, por ejemplo, a decirnos una falsa doctrina y nosotros no podemos discernirlo porque no estamos preparados, no podemos discernir. O cuando venga alguna circunstancia que nosotros no sabemos cómo reaccionar. Cuando no sabemos y entonces actuamos por instinto, por impulso, fracasa, se queda el cimiento, pero ahí quedó. Y entonces el mundo va a decir, pero ese no era el cristiano, eso no era el que se metió en la religión, en los aleluya. Sí, pero tiene que haber crecimiento, por eso es importante que haya crecimiento. ¿Me doy a entender? Muy bien. Lo próximo tiene que ver en ese crecimiento para edificar, ¿verdad? Si vamos a Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, nos da el ejemplo de la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, todos sabemos la historia, pero la mujer samaritana, la reacción de ella fue, Señor, dame de beber de esta agua. Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, dame de beber de esa agua. Y conocemos la historia de que Jesús la identificó a ella, identificó que 5 maridos ha tenido y el que tienes ahora no es tu marido, ¿verdad? Y ella, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Y ahí cuando Jesús dice que llegará un tiempo cuando no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y cuenta el relato, si lo seguimos, que esa mujer estuvo hablándole a muchos hombres, a muchas personas acerca de su experiencia, de que ese era el Mesías, de que ese era el Señor, y muchos vinieron a Cristo. Hubo impartición a su vida. Hubo impartición a su vida. El discipulado con propósito es para edificar, para impartición de vida, para el servicio al Señor en cualquier capacidad. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tu compromiso es un compromiso inquebrantable con seguir a Cristo. Y y de eso que se trata el discipulado. Y cuando tú estás siendo discipulado, discipulada, tú estás siendo preparado para edificar, estás siendo preparado para impartir vida, estás siendo preparado para servirle al Señor en cualquiera que sea la capacidad. Retomando el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 14, ahora en los versículos 31 al 32, Jesús hizo otra analogía. La primera era preparación para edificar,
Y la segunda es, ¿o qué rey, leemos, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cuando ustedes han visto que una persona se va a la guerra, no está preparada para la guerra, se lanza. Ahora mismo hay presagios de guerra, ¿verdad que sí? Y el tema es que no sabemos si el otro lado cuán preparado esté, pero bueno. Tomando en esta lectura dice, envía una embajada y le pide condiciones de paz, o sea, tratados de paz, como una manera de rendirse, ¿verdad que sí? Y la preparación para la guerra, el discipulado es para preparación para la guerra. Primero es para edificar, segundo es para la guerra. Salmo 18:33 dice, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, fortalecidos en el Señor para la batalla. El discipulado va con la intención, el propósito de la preparación para edificar y preparación para la guerra, para la batalla. Efesios 6:10 dice, por lo demás, 6:10 al 12, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Preparación para la guerra, saber quién es nuestro enemigo. Cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos preparar por el Señor, cuando dejamos que el Señor forme el carácter de su Hijo en nosotros, cuando nosotros sentamos raíces profundas, estamos arraigados en Cristo Jesús, estamos fortalecidos para la batalla, podemos distinguir y podemos discernir quién es verdaderamente nuestro enemigo. La pregunta es, ¿quién es Cristo en tu vida? ¿Estás dispuesta a que Jesús tome tu vida y la forme y la use para su gloria y honra? Jesús te está llamando. La pregunta es, ¿a qué estás esperando? ¿Estás esperando? ¿Realmente le crees tal y como Él es? ¿O tienes que investigar un poco más? Muchas veces me he encontrado con personas llenas de apatía por las cosas de Dios. Todo lo quieren saber. Le han creído a muchos medios, a los libros, autores, pero no han leído las Escrituras. Pero lo creen. Ponen la televisión, leen las revistas, ponen cualquier programa de radio de consejería que no sea bíblica, pero no han leído las Escrituras y le creen eso, le dan credibilidad, porque hoy día es la era de la comunicación y aún muchos predicadores ya no se llaman predicadores, se llaman comunicadores. El tema es qué es lo que está comunicando. El tema es qué es lo que está comunicando los comunicadores que vemos en la televisión, qué mensaje. Y muchas veces nosotros compramos, las personas con quien me he topado han comprado, o sea, han recibido esos mensajes de esos comunicadores, pero no han leído las Escrituras. Entonces se ponen en esta posición de cuestionarlo todo. No porque realmente estén buscando la verdad, o no porque verdaderamente estén dispuestos a creer, sino lo que quieren hacer es buscar cualquier cosa para entrar en argumentar lo que uno trae conforme a la Escritura contra lo que ellos traen o han escuchado en los medios. Yo les pregunto a ellos muchas veces, mi pregunta a ellos es, si yo puedo convencerte que Jesús es quien Él dice quién es y que la Biblia es la palabra de Dios, ¿te harías cristiano? Y entonces naturalmente ellos me dicen que no. Entonces tu argumento no es cuestión de saber. No se trata de que tú sepas o no.
Yo puedo estar aquí diciéndote, yo te puedo leer, hacer una disertación completa de las Escrituras, del plan, del propósito y de la revelación progresiva de Dios, como Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo es el mismo, el Espíritu de Cristo manifiesto en el Antiguo Testamento y revelado y hecho carne en persona y revelado a través de las epístolas hasta hoy, nuestros días. Y tú no tienes, porque en tu corazón, en realidad, no quieres recibir al Señor. Entonces yo no voy a perder mi tiempo contigo. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti, porque lo que yo no pueda convencerte, yo no puedo convencerte. Yo no te puedo hacer que tú te conviertas. El Espíritu Santo es quien puede revelarse. No quieren creer. Hay quien no va a creer, no va a creer. Entonces lo que uno tiene que hacer es orar por ellos. Pero Dios te está llamando. Esa conclusión ocurre cuando uno está arraigado en el Señor y uno se da cuenta realmente de que Dios es quien está llamando. La pregunta es si tú responderías inmediatamente. Si eres como el joven rico o como uno en la multitud que le puso excusas al Señor. O eres uno de los que deja todo por Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. La fe del autor y consumador de la fe.